Cordial saludo para todos. Mi nombre es Angie Bleyer Peña, estudiante del programa Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El día de hoy vamos a hablar de bibliometría, cienciometría e informetría. Bibliometría, cienciometría e informetría, ¿qué son? Son técnicas cuantitativas de evaluación. Tienen como objetivo medir la productividad de los investigadores, grupos o instituciones de investigación, los resultados de la ciencia de un país u organización. Para ello se utilizan indicadores bibliométricos y se tienen en cuenta también indicadores económicos, sociales y demográficos que aporten un enfoque más amplio a los análisis realizados. Para esto la UNESCO ha propuesto indicadores como el crecimiento del Producto Interno Bruto, los gastos en educación, la cantidad de profesionales, el número de profesionales en investigación y desarrollo y el número de publicaciones científicas por habitante. ¿Qué buscan? Buscan identificar las tendencias de crecimiento económico de un área, identificar las revistas del núcleo de una disciplina, medir la cobertura de revistas secundarias, identificar a los usuarios de una disciplina, prever las tendencias de publicación, estudiar la dispersión y la obsolescencia de la literatura científica, prever la productividad de autores individuales, organizaciones o países, medir el grado y patrones de colaboración entre autores, analizar los procesos de cita y cosita. Determinar el desempeño de los sistemas de recuperación de información, evaluar los aspectos estadísticos del lenguaje, las palabras y las frases. Evaluar la circulación y el uso de documentos de un centro de documentación, medir el crecimiento de determinadas áreas y el surgimiento de nuevos temas. Bibliometría. Bueno, estas son algunas de las definiciones que encontré. Es el método para analizar de manera cuantitativa la literatura científica. La bibliometría estudia los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y uso de la información registrada, a cuyo efecto desarrolla modelos y medidas matemáticas que a su vez sirven para hacer pronósticos y tomar decisiones en torno a dichos procesos. Aplica métodos y modelos matemáticos al objeto de estudio de la bibliotecología, es decir, se ocupa del análisis de las regularidades que ofrece el documento, los procesos y las actividades bibliotecarias, lo que contribuye a la organización y dirección de las bibliotecas. Otra definición que encontré: la bibliometría estudia la organización de los sectores científicos y tecnológicos a partir de las fuentes bibliográficas y patentes para identificar los actores, sus relaciones y sus tendencias. Los estudios bibliométricos se clasifican según las fuentes de datos: en bibliografías, en las referencias o citas, en los directorios o catálogos colectivos de títulos de revistas. Sus campos de aplicación más frecuentes son selección de libros y publicaciones periódicas, identificación de las características temáticas de la literatura, evaluación de bibliografías y colecciones, historia de la ciencia, estudio de la sociología de la ciencia, determinación de revistas, núcleos en determinada temática, identificación de los países, instituciones y autores más productivos en un periodo determinado, distribución según idiomas de las fuentes en una temática específica. El uso de las técnicas bibliométricas puede contribuir de forma decisiva en épocas de recursos escasos, cuando un bibliotecario debe resolver qué títulos de publicaciones periódicas pueden o no ser suprimidos de una biblioteca. Pueden obtener indicadores para definir una lista de publicaciones periódicas prioritarias y prever una futura demanda. Es fundamental detectar la utilización real de títulos existentes en una biblioteca y poder determinar la obsolescencia de las colecciones. También para evaluar la productividad y la calidad de la tarea de investigación de los científicos mediante la medición basada en el número de publicaciones y de citas de los distintos investigadores. Cienciometría. Definición encontrada: el estudio de todos los aspectos cuantitativos de la literatura científica y tecnológica que funciona como herramienta para el desarrollo de políticas científicas de países y organizaciones. Se aplica al tratamiento y la gestión de las informaciones formales provenientes de bases de datos científicas o técnicas. Las empresas las pueden utilizar para saber cuál es la estrategia tecnológica utilizada por la competencia, por ejemplo. También utilizarla para analizar las patentes, identificando los principales temas de investigación y los autores significativos. También para quienes
quieren detectar desarrollos recientes, la pueden utilizar para analizar tesis. Informetría. La informetría estudia los aspectos cuantitativos de la información, no solo la compilada en registros bibliográficos, sino que abarca todos los aspectos de la comunicación formal o informal, oral o escrita, es decir, con independencia de la forma en que aparezca registrada y el modo en que se genere. El valor de un modelo informético radica en su capacidad de resumir en unos pocos parámetros las características de distintos grupos de datos, así como en la posibilidad que brinda para establecer pronósticos sobre las tendencias futuras y determinar el efecto de diferentes factores en variables de interés. De esta forma, el modelo informético también ofrece una base sólida para la toma de decisiones prácticas. La informetría se aplica en áreas bien definidas, entre las que se pueden señalar los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las palabras y frases, las características de la productividad de los autores, medida por la cantidad de documentos publicados en un tiempo determinado o por su grado de colaboración, las características de las fuentes donde se publican los documentos, incluida su distribución por disciplinas. Los análisis de citas según distribución por autores, tipo de documento o instituciones o países. El uso de la información registrada a partir de su demanda y circulación. La obsolescencia de la literatura mediante la medición de su uso y de la frecuencia con que se cita. El incremento de la literatura por temas. La distribución idiomática según la disciplina o el área estudiada. Bueno, la informetría sirve para evaluar los logros de las investigaciones en las tesis, por ejemplo, evaluando no solo la recuperación de la información, también los resultados de las búsquedas y su combinación con otras informaciones. Esto con el fin de mejorar la propia recuperación y la eficiencia en el acceso a la información y economizar tiempo en el proceso de búsqueda. También sirve para conocer la frecuencia de la aparición de los términos en una base de datos y también la distribución terminológica utilizada en la búsqueda. Con esto se puede mejorar el sistema de recuperación de la información y se pueden acoplar a las necesidades de la unidad de información. Este es uno de los usos que se puede dar para la informetría. Bueno, este es un cuadro que encontré, la referencia bibliográfica está al final de la presentación, donde nos explica cada una de las tres áreas, los objetivos, las variables, los métodos y los objetivos. Por ejemplo, bibliometría. Objetivos de estudio son los libros, documentos, revistas, artículos, autores, usuarios. La cienciometría, disciplinas, temas, áreas y campos científicos y tecnológicos. Informetría, palabras, documentos, base de datos, comunicaciones informales. Este es un cuadro comparativo, entonces donde vemos cada área, cuál es el objetivo de estudio, cuáles son las variables, los métodos y los objetivos. Las variables de la bibliometría, número de préstamos y de citas, frecuencia de la extensión de las frases. De la cienciometría, factores que diferencian las subdisciplinas y el modo en que se comunican los científicos. Y la informetría difiere de la cienciometría en el propósito de las variables. Ejemplo, medir la relevancia, la recuperación y la revocación. Métodos, para la bibliometría, ranking, frecuencia, distribución. Para la cienciometría, análisis de conjunto y de correspondencia, coaparición de términos, expresiones y palabras claves. Para la informetría, modelo vector espacio, modelos booleanos de recuperación, modelos probabilísticos, modelos de procesamiento, abordajes basados en conocimientos y tesauros. Objetivos de la bibliometría, asignar recursos, tiempo, dinero, personal. De la cienciometría, identificar campos de interés, lugares de concentración temática, comprender cómo y cuándo se comunican los científicos. De la informetría, mejorar la eficiencia de la recuperación de la información, identificar estructuras y relaciones dentro de los diversos sistemas de información. Y bueno, espero la información haya sido clara. Esta fue mi presentación sobre bibliometría, cienciometría e informetría. Aquí dejo las referencias bibliográficas. La primera referencia es en la que más se basó esta presentación. La segunda también me aportó unos términos para la presentación. Investigué un poco más, pero pues en sí solo recogí aportes de estas dos bibliografías.
Muchas gracias.